Y Ageo les reprochó ese olvido, ¿no? Quizás tenía que ver con una preocupación, veíamos, egoísta un poco, de construir y embellecer únicamente sus propias casas. Y se habían olvidado de la casa de Dios, se habían olvidado del templo. Ellos aceptaron la amonestación de Dios, se arrepintieron y emprendieron esa tarea de edificar el templo de Dios. Pero luego de ello vemos, hermanos, que viene el desánimo, como pasa en casi en todas nuestras tareas, ¿no? Vino el desánimo y resulta que los ancianos empezaron a quejar y a decir, no, pero mire, es que el templo de Salomón era más bonito, tenía riqueza, tenía mejores materiales. Y entonces, pero Dios les dice, no, los materiales no es lo que a mí me importa, yo lo que quiero es que ustedes construyan. Yo voy a estar con ustedes. Y si yo voy a estar con ustedes, ¿qué les falta? Dios envió palabras de ánimo y aliento a través de Ageo, no solo a algunos, envió palabras, hermanos, a todos los sectores de la sociedad, al líder político, Zorobabel, al líder religioso, al sacerdote y al pueblo en general. Además de animarlos, Dios les instó, hermanos, a trabajar con sencillez. Dios es un Dios de sencillez, nos lleva a ser sencillos como ¿qué? Como palomas y prudentes como serpientes. Sencillo, Dios es un Dios sencillo, hermano. Aún en el mismo ministerio tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en tantas complicaciones que nosotros mismos estamos poniéndonos una carga que Dios nunca nos ha puesto. Sencillez, hermanos, debemos de ser sencillos. Dios les dice, bueno, tranquilos, no es lo complicado, no es lo complejo, es lo sencillo lo que yo quiero. Yo estoy con ustedes y eso es lo importante. Y yo voy a llenar esa casa con la gloria de Dios. Así que les promete un acompañamiento. Y ahí es donde nos quedamos en el versículo 4, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? Están hablando de la de Salomón, ¿no? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, ellos estaban menospreciando esta casa, ¿no? Esta casa nueva, porque recordaban el templo glorioso de Salomón. Y dice, pues ahora, Zorobabel, aquí es el líder político, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, líder religioso, y cobrad ánimo, pueblos. ¿Qué dice? Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, ¿por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces sigue diciendo el versículo 5, hermanos, y en estos siguientes versículos nos vamos a detener un momento en esta mañana. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Miren qué hermoso. Si mi espíritu va, yo voy a poner mi espíritu ahí con ustedes. No tengan miedo, tranquilos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, mire este versículo 5, hermanos. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y quizás tenemos que empezar a preguntarnos, hermanos, ¿está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Está allá el Espíritu Santo con ustedes allá en su casa, hermanos? Mire, recordemos que la gloria de Dios, hermanos, su presencia, la presencia de Dios. Ustedes se recuerdan cuando construyeron el tabernáculo, ¿verdad? El pueblo de Israel hizo el tabernáculo. ¿Y qué pasó? Dice, y fue lleno de la gloria de Dios. Sí, la presencia de Dios. Fue lleno, hermanos, ese tabernáculo fue lleno de la presencia de Dios. Dice que bajó una como nube, ¿no? Ahí y se posó sobre el tabernáculo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Que era una presencia que no era, digamos así, visible claramente, digamos, no era una persona, sino que algo bajó ahí, un poder ahí especial. Dios, la presencia de Dios. Shekinah se le dice en el idioma hebreo.
la presencia de Dios bajó y ahí estuvo. Pero esa presencia de Dios, hermanos, también llenó allá la casa de Salomón, ¿no? Cuando se construyó ese templo de Salomón, la presencia de Dios bajó ahí y estuvo allí en el templo. Pero sabe, hermano, la presencia de Dios se había ido. Y no se fue cuando fueron llevados cautivos y cuando quemaron el templo de Salomón. Se fue antes, ¿sabe? Se había alejado de ese primer templo antes del cautiverio. Se había alejado, ¿por qué? Se había alejado por el pecado, hermanos, de los reyes y por la idolatría del pueblo. Esta fue una de las razones, hermanos, por las que el pueblo se fue cautivo, ¿sí? Por la maldad que había en algunos reyes. Y ahí podemos mencionar, algunos han dicho que la presencia de Dios se fue en tiempo del rey Manasés, han dicho algunos, ¿no? Pero no importa, hermanos, en qué reino se fue, pero la presencia de Dios se había alejado a causa de la maldad de estos reyes que hubo en ese tiempo y a causa de la idolatría del pueblo de Israel. Ese primer templo, hermanos, había dejado de ser, hermanos, ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Qué tremendo debe haber sido cuando la presencia de Dios se manifestaba, hermanos, ahí en ese templo y estaban ahí, qué sé yo, los cantores y toda aquella organización que había implementado Salomón, hermanos, y la casa era llena de la presencia de Dios. Imagínense, hermano, la casa, el templo lleno de la presencia de Dios. Pero qué triste y lamentable debe haber sido cuando esa presencia de Dios ya no estaba. O sea que podían haber cantores ahí, podían haber sacerdotes ahí, podían haber cualquier cosa, hermano, un show tremendo allí, y sin embargo la presencia de Dios no estaba en ese lugar porque el corazón y la mente, hermanos, de todo ese pueblo y de sus reyes se había alejado de Dios. Y Dios, entonces, hermanos, esa presencia de Dios se había alejado también de ellos a causa de su comportamiento y de su idolatría. Ese templo, hermanos, no era más ahora que un monumento cultural. Era una especie de el palacio de la cultura, ¿no? Ustedes saben, aquí en Guatemala tenemos un palacio que pues tuvo una función y hubo hasta, yo creo que hasta, no sé, ¿verdad? Oficinas del presidente, qué sé yo, habían ahí. Y hoy no es nada más que, ¿qué? El palacio de la cultura, ¿no? Más o menos el templo de Israel, por ponerlo de una manera, digamos, más tangible para nosotros. El templo, este hermoso templo de Salomón, hermanos, había dejado de ser ese lugar donde Dios se manifestaba y había pasado a ser un monumento, un palacio de la cultura, una maravilla del mundo antiguo. Ustedes se recuerdan que dice que el templo de Salomón es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Salomón había pasado a ser una maravilla de ese mundo antiguo. ¿Sabe? Hermano, el templo de Salomón se había convertido en un objeto de la arrogancia de la gente. Encontramos ahí un pasaje, no lo vamos a ver, pero encontramos a un rey. No sé si ustedes se recuerdan el nombre de ese rey. Ese rey se llamaba Ezequías, ¿sabe? Y ese rey Ezequías se lució ahí mostrando, se lucía, enseñaba, ay, este es nuestro templo, miren qué lindo, miren el oro que tiene, la plata, miren miren esta madera. Y producto de eso vino la codicia, ¿no? De Nabucodonosor y de los asirios y todo eso, y vinieron a quererse robar eso y conquistaron precisamente esto, ¿no? Porque ese templo se había convertido en un lugar en donde, que era producto de la arrogancia de un pueblo, ¿no? El orgullo de un pueblo. Miren nuestro templo, ¿no? Si alguien quería lucirse con alguien de otro país, los llevaba al templo de Salomón, a ver ese palacio hermoso, ¿no? De la cultura. Pero, ¿sabe? Ya no era aquel maravilloso lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y qué triste, ¿no? Qué triste, hermanos, cuando un lugar ya no es objeto de la presencia de Dios. Y uno lo puede sentir, ¿saben? No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Llegan a veces a un lugar y ustedes se dan cuenta que la presencia de Dios no está ahí. Dios no está ahí. A veces son hogares, ¿no? Uno puede llegar a un hogar y dice, Dios aquí no tiene lugar. A veces son, qué sé yo, espacios públicos. Uno dice, definitivamente Dios aquí no está. Dios les promete en el versículo 5, miren lo que les dice. Ahora, ustedes están reconstruyendo este templo. Y podrá no ser el templo tan maravilloso que ustedes soñaban. Podrá ser ese templo sin tantos materiales caros como ustedes hubieran querido. No importa. Miren lo que le dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi espíritu estará con vosotros, no temáis. Es más, la gloria de Dios va a llenar ese templo, pero yo antes de que ustedes lo terminen de construir,
Mientras ustedes construyen, mientras están en ese proceso de construcción, ¿qué dice aquí? Mi espíritu estará con ustedes. Es decir, a veces, hermanos, solemos nosotros soñar con el resultado final y dejamos de disfrutar el proceso, ¿no? Le pasa a los estudiantes, yo sé que aquí hay estudiantes hoy, ¿no? Están soñando y están pensando tanto en el resultado final, es que cuando me gradúe, cuando me ponga mi toga, cuando me ponga mi gorrito, están pensando tanto en el resultado final que el proceso lo convierten en una autotortura, ¿no? Y tareas que quieren sacar solo 100 y se ponen unas cargas terribles aquí que cuando llega el momento de ejercer la profesión están quemados. Así se le llama, síndrome de la cabeza quemada, se le llama. Ya no rinden, quieren trabajar y ya no rinden, porque no disfrutaron el proceso. Y Dios le dice aquí al pueblo de Israel, miren, yo voy a llenar de gloria la casa. El objetivo va a ser ese, que ustedes construyan, y yo voy a llenar esa casa de la gloria de Dios. Pero yo estoy con ustedes, mi espíritu va a estar con ustedes, así que disfruten el proceso, vivan, sientan la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, siéntanla en el proceso. Entonces acá le dice Dios, hermanos, así mi espíritu estará con vosotros, no teman, tranquilos, trabajen, denle duro, pero yo estoy con ustedes. En realidad, hermanos, Dios les estaba diciendo que la grandiosidad del edificio, del resultado, digamos, no era lo realmente importante. Él no buscaba la grandiosidad, sino él buscaba una verdadera adoración permanente. Él buscaba que cada uno de los que estaban ahí del pueblo, hermanos, le glorificaran, le adoraran, le exaltaran a él de manera permanente, y el Espíritu Santo iba a estar ahí con ellos para guiarlos. Este versículo, hermanos, también nos muestra algo realmente importante, y es precisamente, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio. El Espíritu Santo tiene un ministerio, ha tenido un ministerio, hermanos, lo tuvo en el pueblo de Israel, y tiene un ministerio hoy en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Tiene un ministerio el Espíritu Santo. Hermanos, en aquella época estaba con ellos. Mire, dice el pasaje acá, dice, así mi espíritu estará, ¿cómo dice? Con vosotros. El espíritu estará con vosotros. Otra versión dice, en medio de vosotros, entre vosotros. Entonces parece ser, hermanos, que en aquella época el Espíritu Santo estaba con ellos. Estaba entre el pueblo. Y sabe, ahí hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de hoy. En el actuar del Espíritu, en el ministerio del Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos permanentemente. Ellos tenían un acompañamiento, podríamos decirlo así, externo del Espíritu Santo. Es decir, como que el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, ¿no? Entre el pueblo, dice otra versión, ¿no? Entre ellos, ¿no? Estaba con ellos, ahí estaba. Y es la forma como se lo dice aquí, le dice, así mi Espíritu estará con vosotros. Por eso es que encontramos, hermanos, que cuando Dios les encomendaba a ciertos personajes bíblicos, encontramos ahí que les encomendaba una tarea especial, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo, dice, y emprendieron a los jueces, por ejemplo, del tiempo de los jueces de Israel. Encontramos que eran varones que Dios llenaba de su Espíritu y ejecutaban una función. Pero, digamos, nos da la idea, hermanos, de que la presencia del Espíritu Santo no era permanente en ellos, sino era, digamos, temporal, podríamos decir así. Ellos tenían un acompañamiento temporal, pero su ser no era la morada del Espíritu Santo. Y esta es la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros los creyentes. Mire, hermano, qué gran diferencia hay. No es lo mismo que alguien esté sentado aquí que esté en nosotros. Pero quiero invitarlos, por favor, a ver Juan capítulo 14, versículo 17. Y él les dice, el Espíritu de verdad. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, está en mayúscula, ¿verdad? En su Biblia. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque el Espíritu es un don, ¿para quiénes, hermanos? Para los creyentes. Para los que creen en Cristo, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. Los creyentes sí. Todos los creyentes, sí, todos los creyentes. Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque ¿qué? Mora, ¿cómo dice? Con. Este con que vemos aquí es el mismo que encontramos allá en Ageo, cuando el profeta Ageo les dice, y yo enviaré mi espíritu y estará
con vosotros. Pero luego dice, pero mire aquí le agrega, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le agrega y dice, y le agrega en tiempo futuro. Si ustedes ven este pasaje, hermano, esta última oración acá, está en futuro, dice, porque mora con vosotros, como que dice, hoy el Espíritu Santo mora con ustedes, discípulos. Pero miren en el futuro lo que va a pasar, y dice, y estará, ¿en qué tiempo está? Futuro. Entonces le dice, y estará en el futuro en vosotros. ¿De qué está hablando acá? Le dice, miren, hoy está con ustedes, aquí, entre ustedes, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Estará en vosotros. Que esto ya es muy diferente, ¿va? Y mire, lo confirma el apóstol Pablo cuando dice, por favor vea conmigo Romanos 8, 9 y 11. Mire que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cómo dice? Con dice o en. Mire, está hablando ya de una morada, o sea, el Espíritu el Espíritu Santo dice mora en nosotros, ya no dice está con ustedes, dice mora en vosotros, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora, ¿qué dice? Vuelve a decir, en vosotros. Entonces, hermanos, si el pueblo de Israel, con tener solamente la presencia de Dios entre ellos, no debían de temer, ¿será que nosotros tenemos razones para temer si ahora el Espíritu está con nosotros, pero también está en nosotros, hermanos? Nosotros tenemos una maravillosa ventaja, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Ya el Espíritu Santo no solo está aquí con nosotros, Él está en nosotros. Y el pueblo de Israel, entonces, no tenía ningún motivo para tener miedo, para temor, porque el Espíritu estaba con ellos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo? Observemos aquí cómo Dios busca quitar de la mente del pueblo de Israel, hermanos, y de su corazón aquello que no era importante y enfocarlos en lo realmente importante. El pueblo de Israel estaba enfocado en sus problemas, ¿no? A veces nos enfocamos en los problemas, en nuestras limitaciones. Es que me falta esto, es que me falta el otro, tengo problema con esto, tengo problema con el otro, es que mi tal cosa, mi trabajo, es que en mi familia, es que mis hermanos, es que mis papás, y nos enfocamos en todos los problemas que tenemos. Y en ocasiones, ¿sabe, hermano? En ocasiones pasamos toda nuestra vida luchando, toda la vida luchando para reducir el riesgo debido a esas limitaciones que sabemos que tenemos. Y podemos ver el ejemplo de un hombre en la Biblia. Ustedes se recuerdan de Jacob. Jacob dice que desde el vientre él venía, ¿qué? Luchando, venía peleando con su hermano, venía. Por eso se llama el que lucha, ¿no? Y pasó toda su vida, hermanos, porque él veía limitaciones. Él decía, bueno, no soy el primogénito, entonces ¿qué hago? Le robó su primogenitura a su hermano, ¿no? Ay, pero es que mi papá de plano no me va a bendecir. No, entonces ¿qué hizo? Le robó la bendición a su hermano y engañó a su papá. Ay, es que mire, yo lo que quiero es una buena esposa, yo quiero aquella. Y lo engañaron a él y le dieron otra que no era. Ay, es que lo que pasa es que yo lo que necesito ahora para poder mantener a mis hijos es bastante riqueza. Y empezó a querer ver cómo se quedaba con las ovejas de su... Y Dios ya había dicho que se las iba a entregar, pero él estaba haciendo cosas ahí, poniéndole unas varas, así como para ver que las ovejas tuvieran los hijos del color que era el pago de él, el sueldo de él. Y en fin, ¿no? Y de ahí vemos, y así, hermano, y finalmente dice que luchó con un varón de Dios. Muchos hermanos pasan toda su vida luchando para reducir el riesgo debido a sus limitaciones. Pasamos así. Ellos estaban, hermanos, el pueblo de Israel, centrado en las cosas insignificantes en la línea del tiempo de la vida. Podríamos imaginarnos los 20 años, los 30 años, los 40, los 50. Y entonces pasamos luchando para darnos aquello que creemos que en esa línea del tiempo es necesario. Creemos que es un riesgo para nosotros. Y el pueblo de Israel estaba, bueno, que si se parece el templo, este templo que estamos haciendo se parece al templo de Salomón, que si los materiales serán mejores que los materiales del otro, que si los especialistas que van a construir el templo irán a ser tan buenos como los especialistas de Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios, hermanos, quería enfocarlos, y es lo que Dios quiere con nosotros en esta mañana, hermanos. Mire, y qué pertinente es para este tiempo. Indudablemente Dios nos está hablando a través del profeta Ageo, hermano. Mire, Dios quería enfocarlos en su maravilloso plan. Dios quería abrir una ventana, hermanos, hacia el futuro y que ellos pudieran ver el plan de Dios en el tiempo,
Porque a veces nos quedamos limitados. Somos tan limitados. No vemos, hay un dicho que dice por ahí que no vemos más allá de ¿qué? De nuestra nariz. Nos quedamos limitados. Nos quedamos centrados en ese pequeño problema que vemos allí, hermanos. Nos impide ver el plan que Dios tiene más allá. Y creo que es una de las cosas que está pasando hoy en el mundo, hermanos. Estamos tan enfocados en el problema de hoy que el mundo vive, que nos está impidiendo ver el plan que Dios tiene, hermanos, para nosotros en el futuro, los creyentes en el futuro. Por eso es que es importante que si usted hoy en esta mañana está viendo este tema de esta mañana, pero usted no ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero decirle, usted no está en el plan maravilloso de Dios. Para poder entrar al plan maravilloso de Dios, lo que usted tiene que hacer es recibir a Jesús en su corazón, recibirle, creer que Jesús vino a morir por usted, pagó el precio de su rescate a causa del pecado, de su maldad. Jesucristo pagó ese pecado que usted debía pagar personalmente, pero que no podía. Recibir a Jesús en su corazón es lo que usted necesita para poder entrar al plan de Dios para su vida. Recibir a Jesús, porque sin recibir a Jesús no se puede estar dentro del plan de Dios, ese maravilloso plan que Él tiene. No, Dios no tiene un plan a corto plazo, hermano. Dios ya sabe exactamente qué va a hacer con cada uno de nosotros en la eternidad. Nuestra mente tan limitada no logra ver la eternidad. Sin embargo, Dios sí tiene un plan, hermanos. Y Dios entonces acá, hermanos, a través del profeta Ageo, quiere enfocar al pueblo de Israel hacia ese plan que Él tenía en la eternidad. Miren qué dice, por favor. Enfoquémonos ahora en el versículo 6 y 7 de Ageo. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. Hermano, mire, qué tremenda. Estos versículos, hermanos, son una tremenda ventana, una ventana maravillosa que Dios, aunque quizás ellos no podían comprenderlo en su esplendor, ni nosotros podemos comprenderlo en su totalidad, pero hermanos, el Señor les abre una ventana que les lleva a considerar que los eventos presentes que ellos estaban teniendo, hermanos, eran una nada comparado con aquello que iban a poder tener en la eternidad. Y Él les dice, mire, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Quizás para nosotros que vemos esa historia hacia atrás y que conocemos la conclusión en el tiempo, esa conclusión, porque podemos ver cómo ellos sí terminaron de reconstruir esa casa y cómo de verdad esa casa fue llena de la gloria de Dios. Indudablemente Dios cumplió ahí en un corto plazo. Recordemos, hermanos, que las profecías, hemos dicho, tienen un cumplimiento a corto plazo. Pueden tener uno a mediano y otro a largo plazo que aún no lo hemos visto. Y es más o menos lo que sucede con esta profecía que encontramos acá. Ahora, para nosotros que vemos la conclusión, hermanos, de esa primera parte del pueblo de Israel, nos resulta fácil juzgarlos. Porque vemos que el pueblo de Israel tenía, como quien dice, una corta visión, ¿no? Estaban enfocados solamente en construir y en hacer, y estaban dejando de considerar la eternidad, ¿no? Estaban dejando de considerar el futuro, ese plan que Dios tenía en el futuro para cada uno de ellos. Entonces podríamos juzgar a los israelitas y decir, qué corta visión tenían ellos, de verdad qué mal están. Solo miraban ahí su pedacito, sus casitas, el templo que estaban construyendo. Qué poco sentido de trascendencia tenía el pueblo de Israel, ¿no? No estaban pensando en trascender a la eternidad, sino que estaban pensando solo en este mundo. Y no me diga, hermano, que a veces no vivimos así. A veces vivimos, hermanos, como que si los 80 años que vamos a vivir quizás fueran una eternidad. Y nos desenfocamos de realmente la verdadera eternidad, la verdadera vida. Si la vida que hoy tenemos, hermanos, es una vidita así, mire, a media, ¿no? A veces estamos sanos, a veces estamos enfermos, a veces nos duele no sé qué, nos afecta no sé cuánto, estamos tristes por no sé qué, nos desmotivamos por no sé qué. Si la verdadera vida con B mayúscula, hermanos, empieza en primera instancia cuando recibimos a Cristo. Porque podemos tener otro enfoque, pero ya usted como creyente, hermano, debe de enfocarse también en la vida eterna, en la eternidad. Esa sí que es una vida. Los 80 años que podríamos llegar a vivir aquí en realidad no son nada comparables, hermanos, con la eternidad. Así que dice acá, versículos 6 y 7, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones.
Quizás podemos comprender mejor esto que les decía, de tener una visión muy corta, hermanos, con un dicho que es común para nosotros aquí en Guatemala. Dice, es que están intentando tapar el sol, ¿con qué dice? Con un dedo, ¿va? Intentan tapar el sol con un dedo. Dice. Fíjense que uno y se logra tapar el sol con un dedo, ¿sí o no? Según lo que uno mira en ratito. ¿Verdad? Si está el sol ahí y ustedes pueden poner su manita así, ya lo taparon, ¿cierto? Entonces, las circunstancias, hermanos, las circunstancias son a veces como ese dedo que nos tapa la brillantez del sol. La luz sigue, ¿verdad? Pero digamos, aquello que nos lastima los ojos, lo logramos tapar. Y las circunstancias de la vida son así, ¿no? Nos logran, como quien dice, hacer algo, le hacen sombra, hermanos, a la vida futura. Las circunstancias que hoy vivimos son como ese dedo, ¿no? Que nos hace sombra a la brillantez que vamos a tener en la eternidad. Este presente lleno de afanes, este presente lleno de preocupaciones nos impide ver el brillante plan de Dios para nuestra vida futura, hermano. Y por supuesto, hermanos, que cuando estamos en ese plan, cuando ese dedo tapa la brillantez del plan eterno de Dios, entonces, ¿qué pasa? Nos desanimamos, ¿no es cierto? Porque vemos que en este mundo no hay mucha esperanza. Decimos, ay, tanto que me esforcé para estudiar y no me dan trabajo, por ejemplo, ¿no? Tanto que me he esforzado por ser una buena persona, un buen cristiano, y aquí sigo, pues. Tanto que me he esforzado por ver cómo servir al Señor, agradar al Señor, y parece que no prospero en la vida, ¿no? Es decir, los afanes de esta vida, hermanos, las preocupaciones, nos impiden ver el plan de Dios más allá, hermano, y nos desanimamos, no logramos ver claramente el futuro de la voluntad de Dios, no logramos verlo claramente. Entonces, aun y cuando sabemos, teóricamente, acá en nuestra mente, que todas las cosas ayudan a bien, ¿a qué dice? Nosotros sabemos y repetimos ese pasaje y se lo decimos a los demás cuando queremos motivarlos. Hermano, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Se los decimos, ¿no? Para motivar a otros. A veces nos es difícil aplicarlos a nosotros, pero somos buenos para decirlo porque lo sabemos teóricamente. Entonces lo sabemos teóricamente, sin embargo, no experimentamos en carne propia, hermanos, esa tranquilidad que debería de darnos ese conocimiento de que de verdad todo lo que sucede en el mundo es para nuestro bien. Y podríamos poner el ejemplo de la situación que hoy vive el mundo, ¿no? Muchos están deprimidos, desmotivados, desanimados, no ven la luz en el camino. Y aunque sabemos el pasaje de que todas las cosas ayudan a bien, no dejamos de desmotivarnos, no dejamos de estar molestos, no dejamos de ver las cosas en términos oscuros. Esa teoría, entonces, hermanos, como que no la logramos experimentar. Y entonces de esa cuenta, Dios, que conocía al pueblo, a su pueblo, Israel, y lo sigue conociendo hoy, hermanos, lo sigue conociendo a ustedes, lo conoce exactamente por su nombre, sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Pero Dios, hermanos, que conocía al pueblo de Israel, les envía un mensaje. Les envía un mensaje que los sacaba, hermanos. Dios lo que estaba haciendo realmente era sacarnos del cortoplacismo. Hermanos, a veces nosotros solo vemos el mañana, ¿no? Pero Dios lo que quiere es sacarnos de esa visión, y esto es lo que quiere Dios hacer en esta mañana a través del profeta Edma, sacarnos de esta visión de qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana, qué vestiré, qué comeré. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si Dios le da de comer a las aves y viste a las plantas, ¿acaso no tiene cuidado Dios de nosotros? Entonces Dios quiere sacar al pueblo de Israel de ese corto plazo, de esa visión de corto plazo, llevarlo a un entendimiento a mediano y largo plazo. Mire, el mensaje que advertía, y dice, el versículo 6 dice, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí está hablando, hermanos, de algo que iba a suceder, de juicio. Es decir, Dios iba a actuar en juicio en el corto plazo para con estas naciones. De hecho, el imperio medo-persa, que era el que ya estaba en este tiempo posterior al cautiverio, cuando ellos ya estaban construyendo el templo, ya empezaron a haber problemas, hermanos, entre los persas, los medo-persas y los griegos. Y ahí surgen todas aquellas batallas que estudiamos en la historia, ¿no? Los niños, jóvenes, estudian en la historia todas aquellas batallas entre los griegos y los persas. De hecho, vino juicio, hermanos. Aquí el pasaje dice, haré temblar los cielos y la tierra,
El mar y la tierra seca está hablando precisamente del juicio que iba a venir para estas naciones, hermanos, que habían lastimado al pueblo de Israel, que habían llevado cautivo al pueblo de Israel. Entiéndase, Babilonia, Media y Persia. Quizás Babilonia ya había tenido, hermanos, su propio castigo en manos de los persas, precisamente, ¿no? Pero los medo-persas iban a tener su resultado también a manos de los griegos. En el plan, podríamos decir así, había un juicio que se iba a cumplir en un corto plazo, pero que también, hermanos, en ese plan se iba a cumplir y se va a cumplir totalmente en el futuro. Es decir, las profecías, he dicho, hermanos, tienen un cumplimiento cercano, un intermedio y uno en el tiempo del fin, podríamos decir. Entonces, el cumplimiento absoluto de esta profecía lo vamos a encontrar en el tiempo del fin, allá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el futuro, y en ese día, hermanos, que en la Biblia se le conoce y hemos hablado en algún momento como el día grande y temible del Señor. El día del Señor se le conoce. En la segunda venida, en esa venida en donde nuestro Señor Jesucristo ya no viene como un salvador, viene como un rey, viene a reinar y dice que va a regir con vara de hierro, con justicia. Eso va a suceder, hermanos, después de la gran tribulación. Va a pasar los 7 años de tribulación, hermanos, los primeros 3 años y los 3 de gran tribulación, y viene nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, y ahí va a establecer, hermanos, un reino de justicia. Pero sabe, en esa venida, hermanos, en esa segunda venida, no solo va a establecer su reino, sino que también va a haber un nuevo templo. Ese va a ser un lugar, hermanos, en donde va a estar la presencia de Dios durante el reino milenial de Cristo, los 1000 años del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, después de la gran tribulación viene un reino de 1000 años, en donde nosotros reinaremos con Él. Y después de ese reino de 1000 años, dice que el diablo va a ser desatado y va a engañar a las naciones y van a hacer una guerra, van a hacerle guerra a nuestro Señor Jesucristo, pero va a descender fuego del cielo y los va a destruir a todos. Viene el juicio final y luego viene la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tener los creyentes, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, pero en ese reino milenial de Cristo, como quien dice, va a haber un templo. En ese reino va a haber un templo, ¿verdad? En el reino milenial. Ahora bien, imagínense, la gloria de Dios, hermanos, estuvo en el tabernáculo, estuvo en el templo de Salomón, estuvo en ese templo que reconstruyeron en esa época también. Quizás, hermanos, estuvo también en el templo de Herodes, que es el tercer templo, ¿no? ¿Verdad? Porque este templo que estamos viendo ahorita, que reconstruyeron, también fue destruido nuevamente por los romanos, pero Herodes les hizo un templo ahí, por eso se conoce como el templo de Herodes. Es el templo que existía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho exactamente en el mismo lugar donde hicieron ¿no? Ahí está. Y era un templo pues grande también. Quizás ahí la presencia de Dios también estuvo, ¿no? Ahora bien, la gloria de Dios estuvo en ese templo, pero el templo milenial, ese templo al cual nos está, por eso dije, hermanos, el título de este tema es una ventana de esperanza que se abre. Y yo quiero, Dios quiere, hermanos, y a través del profeta Ageo, abrirnos una ventana y llevarnos hacia el futuro, hacia el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos está diciendo que va a haber un templo, hermanos, milenial, en donde va a ser lleno de toda la gloria de Jehová. Cuando Cristo regrese en esa segunda venida de la cual estamos hablando, hermanos, Él va a llenar ese templo. La gloria de Dios a través de Cristo mismo, ahí en persona, va a llenar ese templo. Fíjese que esto, hermanos, esta parte es la que encontramos en Mateo capítulo 24, allá en el versículo 30. Mire, hermano, qué tremendo. Mire, hermano, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. ¿Y qué dice? Entonces, ¿quién trae la gloria, hermano? ¿Y quién entonces va a estar en ese reino milenial? ¿Y quién va a llenar ese templo? Él, hermanos. Podemos entonces pensar que en ese templo ya no habrá, como en los templos anteriores, una manifestación de la presencia de Dios. Ya esa gloria Shekinah que se le
dice, ¿no? Les decía, esa gloria Shekinah no va a ser una gloria Shekinah, va a ser la presencia de Cristo mismo en la tierra. Cristo mismo, hermanos, ya no habrá una manifestación, será la presencia de Cristo la que va a llenar todo con su gloria. Y entonces, hermanos, acá vemos a continuación, por favor, versículos 7 y 8, vea conmigo, dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¿qué dice? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, habrá una gloria mayor que cualquier cosa material, incluyendo la gloria del templo de Salomón. Es decir, el templo allá que va a ser en el periodo, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, va a ser mucho más glorioso que el templo de Salomón. La presencia de Jesucristo va a estar allí en persona, imagínense. La gloria postrera, mire que dice por favor el versículo 9, Ageo 2:9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué dice? Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, si usted se da cuenta, esta profecía tenía un cumplimiento cercano en esa reconstrucción del templo que ellos estaban haciendo. Pero realmente estas cosas gloriosas que vemos acá, que dice que la casa será superior y que será mejor, eso, hermanos, apunta al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, en donde los creyentes, hermanos, nosotros, ustedes, hermanos, van a reinar con Cristo. Todos los creyentes van a reinar con Cristo. Los creyentes, los que han depositado su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No han depositado su confianza en sí mismos. Es que yo puedo, yo me voy a salvar. No, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo sí estoy aquí en el cielo porque yo sí me porté bien, fíjese. No, hermano, la gloria, el reino de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, hermano, la van a disfrutar todos aquellos, la disfrutan ya, todos aquellos, hermanos, que han recibido sinceramente, con todo su corazón, a Jesucristo. Y van a disfrutar, hermanos, de esto que estamos leyendo acá. Mire, Jehová entonces le dice a través de Ageo, les dice que Él es el dueño de todo. Suya es la plata, les dice, miren, la plata es mía. A mí no tienen por qué traerme plata si la plata es mía. ¿Sí? A mí no, yo oro, ¿para qué? Si el oro es mío, el oro del universo es mío, no solo el de la tierra. Así que indudablemente habrá muchos de esos metales. Sí, van a haber metales mucho más preciosos que los que conocemos en la tierra, que quizás están allá en la eucaliptus próximos, ¿no? No sabemos. Habrá muchos de esos metales para adornar la casa de Dios. Sin embargo, hermanos, la gloria, dice aquí, postrera de esta casa será mayor que la primera. Y daré, y luego sigue diciendo más adelante, el versículo 9, y daré paz en este lugar, dice el versículo 9. Daré paz en este lugar. ¿Por qué va a ser mayor que la primera? Entonces, llenaré, dice, de gloria. ¿Qué dice? Llenaré de gloria esta casa. ¿Quién lo va a llenar? Consigo mismo. Dice, yo voy a llenar de gloria. Yo. Es decir, Jesucristo va a llenar de gloria literalmente ese templo, hermanos, milenial, en su segunda venida. Y en segunda instancia, hermanos, fíjense que hay algo bien interesante, hermanos, porque aquí me gusta lo que dice el versículo 9, porque dice, daré paz en este lugar. Y cuando uno analiza, hermanos, uno se da cuenta que Jesucristo va, hermanos, a lograr lo que no han logrado nadie hoy en día, ni lo logrará. Mire, las Naciones Unidas, hermanos, lleva años tratando de lograr una paz firme y duradera en el Medio Oriente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo se establecerá un reino de paz. Ya Satanás no va a estar al acecho. Recuérdense que en el reino milenial de nuestro Señor, hermanos, Satanás va a ser encadenado y va a ser puesto allí por ese periodo de tiempo, por 1000 años. Después va a ser soltado y va a engañar a las naciones y van a querer pelear contra Jesucristo. Pero dice que el diablo y sus seguidores van a ser lanzados al lago de fuego. Allá en el capítulo 20 y 21, hermanos, de Apocalipsis encontramos esto, si usted no lo ha leído. Ahora, Él entonces va a lograr un reino de paz. Por otro lado, hermanos, encontramos que hay un cumplimiento espiritual también en este pasaje. Es decir, no solo hay un cumplimiento, podríamos decirlo así, histórico, literal, sino que hay algo bonito en estas palabras del profeta Ageo, hermanos, en relación a nuestra vida espiritual, a la vida espiritual. Fíjense que aquí dice, versículos 7 y 8 nuevamente dice,
y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y luego adelante dice, y daré paz en este lugar. Mire, hermano, fíjense que algunos ven acá, en este pasaje, la versión 60 es la que dice así, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y algunos ven a Cristo cuando se habla del deseado de todas las naciones. Y no me cabe la menor duda, hermanos, que está relacionado con Cristo. Mire, yo de verdad les doy un tip. Cuando ustedes estén estudiando la palabra de Dios y la profecía y haya algo que ustedes no entiendan, piensen que Jesucristo es eso, que llena eso. Y va a ser así. Porque Jesucristo es el centro, hermanos, a través del cual gira toda la historia de la humanidad. Jesucristo es el centro de la Biblia. ¿Sí? Entonces, no me cabe la menor duda. Ven a Cristo, entonces, cuando habla del deseado de todas las naciones. Pero vale la pena una explicación. Porque fíjense que Jesucristo, hermanos, literalmente no es el deseado de todas las naciones. Si no, no existirían los ateos, pues. Si no, no habría un anticristo que va a haber. Entonces, Jesucristo, hermanos, no es que todo el mundo, ay, sí, yo deseo conocer a Cristo, y todo el mundo estuviera ahorita en la pandemia diciendo, ay, sí, yo me humillo, de verdad, quiero conocer a Cristo, yo voy a... No, Jesucristo, entonces, literalmente, hermanos, no es el deseado de todas las naciones. En realidad, hermanos, en su calidad de Salvador, sí es el deseado de todas las naciones. En su calidad de Salvador, sí es el deseado. No por su belleza. Ustedes se recuerdan lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2, dice que lo veremos sin hermosura para que le deseemos. O sea, es decir, no, para que no le deseemos, pues la idea es no desearlo, ¿no? Es más bien el deseado porque es el único que puede satisfacer el deseo inconsciente que todos tienen de un Salvador. ¿Saben que todo el mundo está buscando un Salvador? Todo el mundo lo busca. Algunos lo buscan en el Corán, otros la buscan ellos mismos, en la mente, en su interior, encontrar a un Salvador en su interior, el humanismo, ¿no? O lo buscan en las cosas materiales, porque piensan que las cosas materiales van a darles la salvación de sus problemas que tienen, en tener más, en obtener más. Entonces, esa necesidad del ser humano. Por eso entonces digo que Jesucristo termina siendo, hermanos, en realidad el deseado de todas las naciones por su calidad de Salvador. Ese Salvador que todo el mundo necesita, ese Salvador que todo el mundo busca, ese Salvador que todo el mundo busca. No es la persona correcta, pero de todas maneras, inconscientemente están buscando a un Salvador. Fíjense que las otras versiones diferentes a las 60 que nosotros leemos acá, dice, de este versículo que estamos leyendo, hermanos, dice, y haré temblar todas las naciones, y ahí no dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, dice, sino dice, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré la gloria de la casa. Casi la mayoría, hermanos, de las versiones modernas, hoy, entiéndase, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la nueva versión española, y muchas otras versiones lo traducen más o menos así, con palabras diferentes, ¿verdad? Ya no hablan del deseado de todas las naciones. A mí me sigue gustando las 60, ¿no? Y encuentro que tiene sentido lo que dice, pero hay que poderlo interpretar un poquito, hay que poderlo entender. Y me gusta, muchos teólogos, estuve investigando ahí varios teólogos, y lo plantean muy bien en relación a este deseado de toda la gente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero en su calidad de Salvador, no en que toda la gente lo desee literalmente, sino que todo el mundo realmente está buscando algo, que alguien lo salve, ¿no? Que alguien lo salve. Ahora, todas estas versiones, hermanos, dicen, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, ¿no? No el deseado de todas las naciones, sino los tesoros, dice, de todas las naciones. Esa traducción, hermanos, pareciera hacer referencia a que de todas las naciones van a venir tesoros, ¿verdad? Y van a caer, esos tesoros van a terminar ahí en ese templo milenial, en ese templo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Van a venir tesoros de todas las naciones. Y es algo, hermanos, que seguramente va a suceder. Esos tesoros, indudablemente, hermanos, van a venir de todas las naciones, porque el rey va a ser ¿quién? Cristo. Entonces, indudablemente, van a venir tesoros a la nación. Entonces, también está correcto la forma de ver en esas versiones, hermanos, porque van a venir seguramente. Pero personalmente, hermanos, me parece personalmente que la frase que define este pasaje
y que es común en ambas traducciones, en ambas versiones, tanto en las 60 como en todas estas que le mencioné, como la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la parte que es definitoria en este texto, la parte que es central en este texto, es la que ya hablamos hace un momento, cuando dice, yo llenaré de gloria esta casa. Yo llenaré de gloria esta casa. Esa frase, yo llenaré de gloria, está tanto en las 60 como en las Américas, como en la nueva versión internacional. Entonces, ¿qué es lo importante de este pasaje, hermanos? Lo importante es que en este templo del milenio, hermanos, Jesucristo va a estar ahí. Él va a llenarlo todo. Eso es lo maravilloso, que Él va a estar ahí en persona. Ya no va a ser una presencia Shekinah, ya no va a ser una manifestación solamente, va a ser Cristo mismo, Dios encarnado, hermanos, allí en ese lugar. Jesucristo mismo, le vamos a ver allí. Yo llenaré la casa. Él será en sí mismo, literalmente, el que llene ese lugar con su gloria. Ahora bien, cuando Dios entra a nuestra vida, hermanos, y aquí hay un significado espiritual para nosotros. Cuando Dios entra a nuestra vida, Él llena nuestra vida. En primera instancia la llena con una persona. ¿Cómo se llama esa persona? El Espíritu Santo, del cual nos habla de arriba, ya nos habló de arriba, que le dice, mi Espíritu estará con ustedes. Pero en el caso de los que creen en Cristo, dice que el Espíritu Santo va a estar, ¿qué? En nosotros, ya no con, sino que adentro de nosotros va a llenar nuestra vida. El Espíritu Santo, entonces en primera instancia, hermanos, cuando nosotros venimos a Él, nosotros dice que somos templo del Espíritu. Entonces este templo del Espíritu que somos nosotros y que debemos reconstruir, al igual que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo ese templo, hermanos, no podemos reconstruir nuestro templo sin la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces resulta que una persona sabe, el mundo intenta reconstruir su casa y dice, no, este año me propongo, voy a hacer cambios en mi vida. Voy a dejar de decir malas palabras, voy a dejar este vicio, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de... Y se propone muchas cosas. Pero sabe, 2-3 días después, dice, está duro esto de dejar el vicio está duro. Esto de dejar de decir, de hablar de esta manera está duro, y se da cuenta que en 2-3 semanas, el propósito de principio de año, ¿qué pasó? Se olvidó, se acabó. ¿Por qué? Porque el cambio en la vida, hermanos, los cambios en la vida solo se pueden hacer con la presencia del Espíritu Santo llenando nuestra vida. Solamente, no existe otra manera. Porque el Espíritu Santo, hemos estudiado, hermanos, cuando hemos estudiado los cursos de discipulado para los que los han recibido, hermanos, hemos estudiado que el Espíritu Santo, hermanos, que entra en el mismo momento, hermanos, que recibimos a Jesús. No hay dos momentos diferentes, ¿no? Algunos ven dos momentos diferentes. ¿Ya? Es que aquí se recibe a Jesús, pero aquí se recibió al Espíritu Santo. No, es el mismo momento. Y se los puedo mostrar con muchos versículos, pero no lo vamos a ver hoy porque no es el tema. Pero cuando el Espíritu Santo entra, cuando recibimos al Señor y el Espíritu Santo entra al ser humano, entonces ahí, hermanos, hemos recibido un nuevo poder. Ya no tenemos razón para estar en pecado, ya no tenemos razón para vivir una vida desagradable a los ojos de Dios, ya no hay razón, hoy ahí tenemos un nuevo poder. Por supuesto que seguimos teniendo la carne que lucha contra el Espíritu, y el apóstol Pablo nos manifiesta esa lucha en el Romanos capítulo 7, cuando nos dice que lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que hago no lo entiendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces es una lucha entre la carne y el Espíritu, pero el Espíritu, hermanos, nos da el poder venido de Dios mismo, y nos da el poder para ya no seguir viviendo una vida igual. Entonces el Espíritu llena nuestra vida, nos cambia. Ahora bien, mire, acá, hermanos, hemos dicho, ¿no?, que el Espíritu Santo llena nuestra vida. Y sabe, muchas cosas, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, la vida del creyente, muchas cosas empiezan a pasar. Y varias de esas cosas nos las pone de manifiesto el apóstol Pablo allá en Gálatas, cuando dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que en primera instancia, cuando el Espíritu entra a la vida, viene con un montón de cosas que se incluyen dentro de ese fruto. Pero acá, hermanos, en el pasaje de Ageo, vemos una de esas cosas. ¿Cuál es? Versículo 9, por favor, alguien me ayuda. Leámoslo nuevamente.
¿Cuál es el fruto entonces de esa parte del fruto que habla acá en este pasaje de Ageo? Paz. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento tenemos una revelación parcial, pero que se completa en el Nuevo Testamento, ¿no? Y qué hermoso, porque nosotros tenemos una revelación completa con el Nuevo Testamento. Acá solo se habla de paz, ya nosotros entendemos que el fruto del Espíritu es mucho más grande que solo la paz. Pero acá dice paz. Acá puntualmente habla de paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, es el príncipe de paz, ¿o no? Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, hermanos, una interpretación de este pasaje que podemos tener y que nos ayuda mucho y que es pertinente para la iglesia de hoy, el creyente de hoy, es que nos muestra que la paz de la cual habló Ageo, hermanos, la paz se encuentra y se puede encontrar solamente en Cristo. ¿Sabe? El mundo no tiene paz, hoy menos. Con estas circunstancias que vivimos hoy, el mundo no tiene paz. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene paz? Aunque la esté buscando y la esté luchando y tiene esa búsqueda de un Salvador que le dé paz, que le dé la paz que tanto anhela. Y buscan la paz en las cosas materiales, buscan la paz en los objetos, en un trabajo, en un mejor salario, en más cosas, en más estudiar más, capacitarse más, llenar su mente de mucho conocimiento. Y sin embargo la paz nunca llega y nunca jamás va a llegar, porque la paz solo se obtiene en Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Él es paz en sí mismo, hermanos, y es el único que puede dar una paz verdadera, una paz firme y duradera en la vida de todos aquellos, que le reciben en su corazón, que le reciben a Él. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 1, se los leo, dice: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios. En nosotros mismos, dice que tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor. Entonces la paz del ser humano, esa falta de paz que tiene, porque está peleado con Dios, porque el pecado separó al hombre de Dios. Cuando Adán y Eva, hermanos, pecaron allá, se separó Dios y el hombre, fueron separados a causa del pecado. Esa paz que le hace falta al ser humano, única y exclusivamente se puede encontrar en Cristo, porque Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte. El pecado del ser humano Él lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces aquellos que creen en la obra de Jesucristo encuentran nuevamente esa paz con Dios, esa paz, hermanos, que no hay otra manera de obtenerla, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, decíamos antes, hermanos, que Dios, a través de estos mensajes del profeta Ageo, estaba enfocando al pueblo en el plan futuro, ¿no? Es decir, no en lo material como la plata y el oro, no en sus pobres materiales utilizados que ellos tenían en esta casa, sino estaba enfocando, los hermanos, en el reino futuro que hoy nosotros, bajo la luz del Nuevo Testamento, entendemos que Ageo se refiere a esos días finales, y ya lo platicamos, cuando se establezca ese reino milenial sobre la tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el significado del mensaje, hermanos, de este mensaje, era que el pueblo debía mirar a ese templo que estaba construyendo, pero con una perspectiva futura. Es decir, qué lindo está este templo que estamos construyendo, pero ¿saben? Este templo no lo es todo. El templo glorioso que vamos a tener allá va a estar en el fin, en el tiempo del fin, en el reino completo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos debían entonces mirar, hermanos, con una perspectiva del propósito final de Dios en el futuro. Y es así como usted y yo, hermanos, debemos de ver las cosas hoy en día. No debemos de detenernos en tanto detalle que hoy vemos de las cosas presentes. Mire, ya realmente las noticias en cuanto a la pandemia mundial, ya yo creo que ya todos ya nos tienen hasta aquí. Mire. Usted prende la televisión, prende la radio, pone el internet, mira las redes sociales, y ese es el único tema, ¿no? Es el tema de moda hoy en día. Y entonces estamos enfocados solo en eso, ¿no? Tenemos nuestro dedo que está tapando al sol. Esta circunstancia está tapándonos al sol. ¿Cuál es ese sol, hermanos? El brillante plan que Dios tiene para la iglesia. El brillante plan y maravilloso plan que Dios tiene, hermanos, para sus hijos, para los creyentes. Un plan que no abarca solo este mundo, solo esta vida, abarca la eternidad. Ese es el enfoque que nosotros debemos de tener. No permitamos, hermanos, que estas circunstancias que hoy vivimos nos
oscurezcan la brillantez maravillosa del plan de Dios, que quizás no podemos comprender en su totalidad, pero que a través de estos pasajes nos abren una ventana de esperanza hacia el futuro maravilloso que hemos de vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es como nosotros deberíamos de mirar. Es como nosotros deberíamos de contemplar las circunstancias que nos rodean. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice claramente, pues tengo por cierto, dice, allá en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada, no son comparables con la gloria. ¿De qué gloria venimos hablando, hermanos? Cristo llenándolo todo. Cristo el centro de ese templo durante el milenio, hermanos, durante el reinado de Cristo. Cristo lo llena todo. Entonces resulta que en ese reino, dice el apóstol Pablo, dice que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros. ¿Quiénes nosotros? Está hablándole a creyentes, romanos, cuando hemos estudiado Romanos, es una carta que fue escrita a los creyentes en Roma. Dice, en nosotros ha de manifestarse. Es decir, hermanos, que deberíamos de evaluar y deberíamos de contrastar todas las circunstancias, todas las situaciones de nuestra vida a la luz de la eternidad. Entonces, hermanos, si usted pone la eternidad aquí, en una balanza, imaginemos una balanza, ¿no? Y usted en la balanza, de un lado pone las circunstancias que hoy vive el mundo, y se viene para acá en la balanza. Pero ahora del otro lado de la balanza pone la eternidad con el Señor. ¿Y qué pasa? La otra se va volando, ¿no? Y nunca más la volvemos a ver, porque es tanto el peso de las cosas eternas, maravillosas, que los creyentes vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, que las cosas que hoy vivimos, hermanos, dice el apóstol, no son comparables. Es decir, no hay un punto de comparación. Usted no puede hacer un cuadro, ¿cómo le llaman hoy a lo que le piden a los chicos? Un cuadro comparativo. Es decir, usted no puede hacer un cuadro comparativo en donde en una columna pueda poner la pandemia mundial y del otro lado pueda poner las promesas de Dios, la eternidad. No podemos, no existe punto de comparación entre lo que hoy vive el mundo y lo que vamos a vivir los creyentes, hermanos, en la eternidad. Qué maravilloso es saber. Realmente aquí, hermanos, las cosas que estamos viviendo, las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables. No hay nada que pueda, hermanos, robarnos nuestra paz cuando abrimos esa ventana y vemos hacia la eternidad, hermanos, qué maravilloso. Es decir, deberíamos de evaluar, deberíamos de contrastar, ¿verdad?, todas las situaciones de nuestra vida a la luz de la eternidad. Deberíamos observarlas a la luz de los propósitos que Dios tiene para usted y para mí en su reino eterno. Deberíamos observarlas a la luz del propósito que Dios tiene entonces. No deberíamos permitir que las circunstancias presentes nos aplasten, nos desenfoquen, nos desanimen, nos pongan en ¿cómo se llama? En depresión. Oh, estoy deprimido por la pandemia. ¿Y las cosas eternas dónde están? ¿Ya pensaste tú en las cosas eternas? Tú que estás deprimido allá del otro lado, ¿ya pensaste en la eternidad? ¿Ya pensaste que las cosas que vives acá no son nada? No hay un punto de comparación con la eternidad. No debemos permitir que esas cosas nos roben la paz, porque vemos cuál es el fruto del Espíritu que estamos viendo hoy. Paz. La paz. No debemos permitir que las cosas de hoy nos roben la paz mental, la paz emocional, la paz espiritual, en términos generales la paz. El considerar nuestro futuro con el Señor por la eternidad elimina de nosotros ese tipo de sentimientos de desaliento, ese tipo de sentimientos de derrota. Concluyo, hermanos, diciéndoles, debemos ejercitarnos y aprender a ver las circunstancias como Dios las ve. No como nosotros quisiéramos verlas, como los medios de comunicación nos ven. ¿Sabes? Es decir, si comparamos hoy, ¿no?, la saturación de los medios, cómo está nuestra lectura de la palabra de Dios, ¿no? Quizás ahí podemos comprender un poquito por qué estamos tan desmotivados, ¿no? Estamos saturados de tanto negativismo y nos llenamos poquito de la palabra de Dios. Apenas leemos un versículo. Yo espero, hermanos, que esta hora que hemos estado juntos no sea la única que ustedes tengan con el Señor. Lean su Biblia, hermanos, en familia, tengan un culto familiar todos los días, sin falta. No, que no están todos, no, con los que estén. No, que es que mi hijo no quiere hoy. Hágalo, déjelo a él, pero hágalo usted. No, que ya son las 10 de la noche, no importa. Mañana hágalo a las 8 de la mañana. En fin, hermano,
Yo espero. ¿Por qué? Porque es lo único, hermano, que nos levanta en medio de tanto negativismo hoy. Debemos entonces, hermanos, a ver las cosas como Dios las ve, pero no podemos solo imaginarnos las cosas como Dios las ve. Debemos de ver su palabra, porque en su palabra, cuando nosotros vemos su palabra, entonces vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve.